18º jueves del tiempo ordinario, 5 de agosto, dedicación de la Basílica Santa María Mayor, en Roma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pietro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y le mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Las preguntas que el Señor hace poseen una carga diferente. La primera es no quién dice la gente que soy yo, sino quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. En realidad, el Hijo del Hombre es el título del Mesías, pero no era así como se lo veía, sino que era algún profeta, el más destacado, y se pensaba en los profetas más renombrados. Por supuesto Elías, pero otros pensaban que podría haber sido Jeremías, también un grandísimo profeta, o alguien más cercano, tenido como gran profeta por todos, el Bautista. La segunda pregunta, el Señor no hace más giros y va directamente a su persona. No les pregunta: ¿y para vosotros quién es el Mesías? Sino ¿quién soy yo para vosotros, que me estáis conociendo y viendo mis obras? Lo han escuchado y visto enseñar, disputar con fariseos, saduceos, escribas. Han presenciado la multiplicación de los panes y peces y saciar el hambre de una gran multitud. Y encima vieron que había sobrado muchísima comida, cuando lo único que habían encontrado eran 2 panes y 5 peces. Lo vieron caminar sobre el mar y calmar el viento y apaciguar las aguas. Pues después de esos milagros y la enseñanza de su doctrina, ¿quién era él? Este rabino suyo, nazareno. Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, confiesa que él es el esperado Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús lo confirma a Pedro como fundamento de su iglesia, con una promesa que deberá siempre cumplirse. Todo el poder del infierno, aún el mayor poder, no podrá contra ella. Ahora, ¿qué ocurre cuando a ese poder se lo ve dentro de la iglesia? Socavar sus fundamentos. Pues que si eso ocurre, y ciertamente ocurre, es porque un poder infinitamente mayor, el de Dios, lo ha permitido y lo ha hecho por un fin superior. No es que está derrotando a la iglesia, sino que se ha metido, que es una cosa diferente. Y lo ha permitido por la gran desviación de la verdad dentro de la iglesia. Y lo ha hecho realmente porque la iglesia ha hecho compromisos con el mundo y porque es extendida la apostasía. Lo ha permitido para que salga a la luz lo que permaneció oculto.
para que se sepa bien quién es cada uno, qué elección ha hecho y qué camino ha tomado, puesto que no existiendo vías de en medio, la elección es con Cristo o contra Cristo. Cualquiera que por encumbrado que pueda estar en la iglesia, si con su enseñanza, sus gestos y discursos, sus obras y conducción, favorece o no se opone a las fuerzas devastadoras, ese, por encumbrado que sea que esté, no pertenece a la iglesia de Cristo, porque no custodia la fe transmitida por los apóstoles. Es a la iglesia, en la persona de Pedro, que le fue dada las llaves del reino, o sea, la potestad espiritual, y solo él las tiene. Son las llaves que abren las puertas de la fe cristiana a los judíos el día de Pentecostés, y luego a los gentiles cuando va a la casa del centurión Cornelio, confirmando este ingreso por el concilio de Jerusalén. Pedro tiene las llaves en tanto y en cuanto sea vicario de Cristo y no se represente a sí mismo. Pedro no se representa a sí mismo, ni es un monarca absoluto y absolutista, sino la guía que el Señor ha dejado por estar unido a Él. La cátedra de Pedro es una y firme, por eso no puede haber ningún acto magisterial que se oponga a un acto magisterial anterior. Pedro no puede con las llaves abrir las compuertas del caos, de la confusión, porque es quien debe confirmar en la fe a los hermanos. No puede alterar la doctrina, ni pactar con el mundo. Si así lo hiciera, deja de ser Pedro, por no ser de Cristo, por no confesar a Cristo, por no amar a Cristo. Pues le dijo Jesús a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro respondió: sí, Señor, tú lo sabes. Y el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Le dio la primacía de apacentar su rebaño, porque el rebaño pertenece a Cristo. El Papa, Pedro, en todo momento, en toda ocasión, debe dar razón de su supremacía con la absoluta fidelidad a Jesucristo y la firme defensa y custodia del depósito de la fe. Y como Cristo, Pedro y toda la Iglesia también padecerá mucho. Sufrirá la condena de los poderosos del mundo, de la sinagoga de Satanás, y remontará el monte del Calvario. No morirá, pero lo padecerá. Y esto lo tenemos en nuestro catecismo, que dice: antes del advenimiento de Cristo, se supone el advenimiento a la gloria, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El pasaje del Evangelio, eso está en los números 675 y 677 del Catecismo. Y en el pasaje del Evangelio de hoy, allá en Cesarea de Filipo, a partir de la manifestación de Jesús como el Mesías, comienza otra etapa, un nuevo punto de partida en su enseñanza, porque Él está ahora anunciando su pasión y que morirá y que resucitará. Él es el enviado del Padre que vino a cumplir su voluntad, y eso en ese momento no lo puede entender Pedro, ni ninguno de los demás discípulos. Nadie podía comprender cuál era en verdad la misión mesiánica de Jesús, que era inseparable de su pasión. Pedro pensaba y sentía como los hombres, se escandalizaba de lo que había oído de Jesús, y con su actitud era piedra de tropiezo para el Señor. Pedro cambiará a partir del Pentecostés, pero mientras tanto, por más que amaba a Jesús, sus pobres fuerzas no eran suficientes, y acaba escapando y negando al Señor.
El camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Y esta es también enseñanza de la Iglesia. Roguemos por el Papa. Roguemos para que el Señor ponga al descubierto la oscuridad en la Iglesia y nos dé la luz para reconocerlo y para seguir su camino y soportar la cruz. Roguemos para serle siempre fieles. Hoy, queridos hermanos, es 5 de agosto. La Iglesia hace memoria, claro que es memoria facultativa, de la dedicación de la Basílica de Santa María Mayor en Roma. Es una de las 4 basílicas patriarcales mayores de la Iglesia. Las otras 3 están dedicadas a San Pedro, a San Pablo y a San Juan. Según la antiquísima tradición, en tiempos del Papa Liberio, es decir, a mitad del siglo IV, tiempos también difíciles, de confusión, de herejía, porque extendida estaba el arrianismo en toda la Iglesia, en pleno verano romano, que es muy sofocante ese verano, nevó en Roma. Nevó sobre una colina, la del Esquilino o Esquilino. Ese fenómeno fue un prodigio para indicar dónde debía ser erigida la basílica en honor de la Santísima Virgen. La Madre de Dios se les había aparecido la noche anterior a un patricio romano que no tenía herederos y deseaba legar parte de su patrimonio a la Iglesia, y al mismo Papa Liberio, diciéndoles que donde cayese la nieve, ahí debía estar construida la Iglesia. Pues bien, una iglesia, por supuesto, dedicada a ella. El santuario mariano tomó de allí el nombre de Santa María ad Nives, o sea, Santa María de las Nieves. Este fenómeno, este prodigio ocurrió el 5 de agosto del año 352. No había pasado un siglo de entonces que el Papa Sixto III, para recordar la proclamación de la Santísima Virgen como Theotokos, Madre de Dios, en el Concilio de Éfeso, que fue en el año 431, reconstruyó la basílica, que es la actual, con sus naves y columnas y sus mosaicos en la nave superior, maravillosos, antiquísimos, magnífica, verdadera joya y artística devoción es la Capella Borghese. Es una joya realmente, que está entrando a la izquierda, digamos al fondo, para decirlo así. Tiene una pared de lapislázuli, también magnífica, y el icono que se le atribuye a San Lucas, de la Virgen Salus Populi Romani, milagrosa. Cuando había peste la sacaban en procesión. La capilla fue construida por orden del Papa Pablo V Borghese, por eso lleva el nombre de Borghese, a veces también la llaman Capella Paulina. Justamente fue hecha para custodiar la imagen de la Virgen, ese icono, tan preciado y milagroso. Verdaderamente esa capilla es contemporánea, además de la Sixtina, es majestuosa. Y en el friso de bronce está representado el Papa Liberio trazando sobre la nieve los límites de la futura iglesia. A corroborar que verdaderamente ese 5 de agosto en el que nevó en el caluroso verano romano no fue casual, no fue porque sí, es el hecho que en Medjugorje en el año 1984 y en otras apariciones, en estos momentos recuerdo una sola además, a unos niños en el norte de México, en Tierra Blanca. Tierra Blanca está en diócesis de Querétaro, en México. Y otros que, bueno, ahora no tengo presente cuáles eran otras apariciones, pero sé que eran varias. Y en distintas partes del mundo, la Santísima Virgen dijo que ella nació un 5 de agosto. Entonces explica así el regalo que el Hijo le hizo en Roma, para que quien permaneció oculta en la Sagrada Escritura comenzara a darse cada vez más a conocer en esta parte de la historia de la salvación, hasta llegar al culmine en nuestro tiempo, que es el mismo del mayor poder del enemigo. Si las dos fuerzas que se enfrentan, el misterio de la iniquidad opuesto al misterio de la encarnación, que se personifican creaturalmente como criaturas en María Santísima con sus hijos y en Satanás con su diabólica estirpe.
Bueno, me estoy yendo del tema de Tierra Blanca. Estas apariciones las tenía en la memoria, pero para verificar fui a ver qué había sobre ellas. Y encuentro lo siguiente. 3 eran los videntes, 3 niños. Elba, de 13 años, Senaya, de 11, y el más pequeñito, Adán, que no sé cuántos años tenía. Los 3 hermanos. En marzo del año 1987, los 3 hermanos dicen ver a la Virgen, quien les comunica mensajes. Los escriben las 2 niñas. Su hermanito dice haber visto también a la Virgen. Cuando fueron interrogados separadamente, los 3 describen la Virgen de forma idéntica. Ella les da el tiempo para que se provean de papel, bolígrafo, para escribir el mensaje. Y el mensaje se resume así. Mi hijo sufre por la multitud de los pecados. La Virgen María les habla de la crucifixión, de los sufrimientos de la pasión, de las ofensas intolerables que son su causa. ¿Cómo se ofende ahora a Dios? Esto nos recuerda a Fátima, esto nos recuerda a Garabandal, ¿no es cierto? Meditad la pasión de Jesús, todo eso. El mundo, le dice, está en peligro. Hay que confesar, especialmente rezar el rosario, comulgar, leer la Biblia y ayunar. Como la familia de los niños y su entorno es de pobreza, la Virgen les pide solo que se priven de sal. Una sola vez, a mediados de marzo, Adán, el más chiquito, transmite una invitación de la Virgen para ayunar a pan y agua. Es el 25 de marzo. Y diciendo además quiénes eran las personas invitadas a ayunar. El niño ignoraba que era el día de la Anunciación. El 22 de abril del año 87 dijo a la Virgen, hijos míos, yo, vuestra Santísima Madre, he venido a pedir paz, y por eso estoy hablando en muchas partes del mundo. Hijos míos, rezad mucho. Las apariciones de Tierra Blanca se dieron en un medio pobre, casi desértico, pacífico, sí, de gente generosa, religiosa. Bien, concluyo ahora con una nota personal. Estaba yo adorando el Santísimo Cerezo de las 2 menos cuarto, menos 20 de la tarde en Buenos Aires. Era un 3 o un 4 de agosto. Y recibo una inspiración de celebrar el 5 de agosto, muy especialmente en honor de la Santísima Virgen, sabiendo la revelación del 5 de agosto, ¿no? La hora no era casual, porque esa era la hora de la aparición en Medjugorje, por la diferencia de horarios. Pienso en una iglesia que luego descubrimos que es la que custodia la imagen más antigua de Nuestra Señora de las Nieves. No sé si de la Argentina, pero sí de Buenos Aires, creo de la Argentina, y que es copatrona de la ciudad de Buenos Aires. Tampoco eso fue rescatado después. Y allí la celebramos por vez primera. No recuerdo bien el año ahora. Ahora, coincidencias. Bueno, 5 de agosto, nieve en Roma, construcción de la basílica dedicada a la Santísima Virgen, la única basílica mayor a la Virgen. Revelación privada en varios lugares sobre su nacimiento, una inspiración al improviso, en la adoración, la iglesia con la antigua imagen de Nuestra Señora de las Nieves, copatrona de la ciudad. Bueno, yo creo que no. Y otro recuerdo personal, la primera misa en Santa María Maggiore. Cómo nos ama nuestra Madre y qué cerca está de cada uno de nosotros. Honrémosla siempre y en particular en este día, hagámosla feliz, siguiendo a su Hijo cada vez más de cerca. Hoy es un día muy, muy especial y también un día para renovar la consagración al Corazón Inmaculado de María, que recuerdo, además, dicho sea de paso, permitidme otro recuerdo personal, que fue la primera vez, un 5 de agosto, que me consagré a su Corazón Inmaculado. Y cuando no sabía muy bien qué era esto de consagrarse al Corazón Inmaculado de María, otra inspiración. Alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.